Por favor, envíen paramédicos, ambulancias. Un viaje directo a la muerte. Por favor, envíen ambulancias en estos momentos. Por favor, envíen logística. Es el peor fin de año para decenas de turistas cuyo sueño de conocer Machu Picchu se convirtió en una verdadera pesadilla. Por favor, envíen paramédicos, ambulancias. Dos trenes de las empresas Perú Rail e Inca Rail colisionaron frontalmente en el kilómetro 98 en la zona de Pampacagua, en medio de la selva cusqueña. El terror es evidente. Por favor, envíen paramédicos, ambulancias. Viajeros en shock, heridos y asustados a un lado de la vía. Otros saliendo como podían de los vagones siniestrados. Por favor, envíen ambulancias. Uno de los trenes se dirigía a Ollantaytambo y el otro a la maravilla del mundo. Se estima que la velocidad no superaría los 45 kilómetros por hora. Las labores de rescate se dificultaban por lo agreste de la zona. Hay que entrar probablemente en esos vehículos que se le llaman unos pequeños trenecitos, el chismosito, y tienen que estar utilizando para llegar a la zona. Varios pasajeros resultaron heridos. Lamentablemente, uno de ellos perdió la vida. Están informando de que hay 15 heridos y uno de ellos reviste algo de gravedad. La persona que está herida en estos instantes son procedentes de otro país. La víctima fue identificada como Roberto Cárdenas Loay, quien se desempeñaba como maquinista de la empresa Inca Rail. Mientras que en el paradero de Piscacucho, al menos 10 ambulancias estaban a la espera de la llegada de los heridos. La primera ambulancia, aquí está. Respecto, una de las empresas afectadas, Perú Rail, señaló que se activaron los protocolos de emergencia para brindar los primeros auxilios al maquinista, jefe de tren y los pasajeros. Por favor, envíen ambulancias en estos momentos. Por favor, envíen logística. Los afectados fueron trasladados a diferentes clínicas y hospitales de la ciudad cusqueña. Mientras se buscan las explicaciones para determinar cuáles son las causas de este accidente fatal. Por favor, envíen paramédicos, ambulancias. Roberto Cárdenas se llamaba el maquinista, ¿no? Y son aproximadamente, ayer se hablaba de 50, son menos felizmente, alrededor de 40 de diversas nacionalidades, ¿no? Una crisis que motivó incluso la presencia del presidente de la República, que llegó anoche ahí hacia Cusco. Tenemos las imágenes de su llegada justamente cuando estaba saliendo de la clínica San José, ¿no? Él ha supervisado ahí el despliegue, la atención que se le ha dado a los heridos, ¿no? A los 35 heridos que han habido. Lamentablemente da las condolencias a la familia del señor que estaba comentando que lamentablemente perdió la vida. Lo cierto es que también jefe de Estado, donde llegó y lo hemos acompañado de un grupo de gente, él ha tenido una reunión con las autoridades regionales, locales, ¿no? Tratando de entender qué fue lo que sucedió, cómo puede ser que los trenes hayan chocado frontalmente, ¿no? Y las acciones a tomar para que esta desgracia nunca más vuelva a suceder, René. Por supuesto, porque esto se suma a una crisis que tiene que ver con las mafias del transporte, ¿no? Cuando acaba la ruta del tren, con la sobreventa de boletos, la cantidad un poco frenética de turistas que llega más allá de lo recomendado. Además de esto que acaba de pasar, está en peligro la categorización de Machu Picchu como maravilla del mundo y como patrimonio mundial, de acuerdo a las Naciones Unidas, ¿no? Ojo con eso, pero el turno de este día es lamentablemente el accidente. ¿Y cómo está la situación después del accidente? A horas, casi un día después de haberse producido, hemos visto las escenas de los turistas angustiadísimos. Allí, por supuesto, Luis Abanto, nuestro corresponsal, nos lo informa. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buen día. Pati, René, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Fatal último día del año aquí en Cusco con esta situación que penosamente nos deja pues mal parados, ¿no? Al Cusco, al Perú entero, a nivel internacional,
con este lamentable hecho del choque de dos trenes. Lo que hasta el momento no se ha aclarado es por qué se encontraron dos trenes frontalmente en una sola vía que une Machu Picchu y Ollantaytambo. Una visible y posible mala coordinación de horarios de salida de los dos trenes de ambos puntos de partida, unos entrando a Machu Picchu y otros saliendo de Machu Picchu hacia Ollantaytambo, cuando esto no ha sucedido. En el 2018 se tuvo un choque también por alcance en esa oportunidad, es decir, un tren estaba parado en la ruta y el otro que venía en el mismo sentido colisionó en la parte posterior, pero esto ya pues salió de todo manejo. Y lo que se ha podido comprobar es de que ha habido simplemente, no ha habido, y las empresas no han activado ningún protocolo de seguridad para atención de este tipo de casos, porque posiblemente no lo tenían considerado. Yo me encuentro en este momento en el Hospital Regional del Cusco, donde hay solamente dos personas, posiblemente el accidente con test moderado, que están siendo atendidos, son dos personas locales, cusqueñas, ¿no? Que posiblemente estaban en el tren, en los trenes siniestrados. Sin embargo, aquí a mi espalda, frente al hospital, tenemos también otras clínicas donde sí hay pacientes. En este caso, se ha reportado 78 heridos que han sido atendidos en diversas clínicas de la ciudad del Cusco, a donde han sido trasladados a través de las ambulancias. Más de 21 ambulancias que ha gestionado el gobierno regional, es decir, del Sistema de Salud Nacional, y otras de empresas privadas, pero la mayoría de los 78 heridos, 68 permanecen hospitalizados. Perdón, ¿cuántos heridos entonces? ¿Cuántos heridos son? 78. 78. 70. Es importante porque ayer se hablaba de 50, más temprano se hablaba de 35, pero ¿quién mejor que tú para corregir esa cifra con exactitud? Entonces estamos hablando de 78 heridos, Luis. Así es, 78 heridos, 10 han sido dados de alta el día de ayer en la posta de salud de atención de Ollantaytambo mismo. Para los demás han sido trasladados a diversas clínicas de la ciudad del Cusco. Como ustedes han indicado, el presidente Kerik junto a 3 ministros han llegado anoche, pasadas las 11:40 de la noche, para atender justamente, inmediatamente se han dirigido con autoridades del Cusco a las diversas clínicas a ver la situación real de los turistas que han sufrido este penoso accidente. Luis. Lamentablemente, la situación de servicio ferrocarril como otros servicios a nivel turístico aquí en Cusco son pésimos. Y si la presencia del presidente Kerik está aquí a raíz de este accidente, lo tengo que decir, Mari, que se tiene que hacer algo y tomar acciones definitivas respecto a este tipo de servicios. Por supuesto, Luis, un par de preguntas, por favor. Entonces, las causas habrían sido una mala coordinación. Estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Ojo, no es que acá el MTC falló, que sin perjuicio de las críticas que uno puede tener con el gobierno regional, que el gobierno regional falló. Estamos hablando de dos empresas privadas que supuestamente dan un súper servicio, ¿no? En el papel. ¿Pero qué? ¿No han activado protocolo de seguridad y no coordinaron entre sí? ¿Es una negligencia tremenda? René, porque este servicio se viene dando así de forma caótica, permanentemente, con un maltrato absoluto y total a los pasajeros, sean nacionales o extranjeros. Claro que hay preferidos, clientes VIP, seguramente que pagan muchos dólares, pero sin embargo el servicio es pésimo todo el tiempo y todo el año. Se tiene que hacer algo al respecto, y lo que tú has dicho, aquí no se han activado posiblemente los protocolos de emergencia por esta situación, este choque frontal de los trenes. Han demorado más de 1 hora en llevar otro tren desde Ollantaytambo para poder recuperar a los heridos, trasladarlos hasta el punto del kilómetro 82, para poderlos trasladar en las ambulancias que ya estaban esperando ahí. Si bien es cierto, el accidente se ha dado a la 1:20 de la tarde, los primeros heridos han empezado a llegar al Cusco a partir de las 6 de la tarde. Imagínate cuánto tiempo han estado en tránsito a través de la vía carretera. Luis, ¿y qué está pasando el día de hoy con las personas que tenían también su ticket para poder hacer este recorrido, los turistas que ya lo tenían comprado? La vía férrea se ha activado aproximadamente a la medianoche. Y hasta donde yo tengo conocimiento, han estado transitando incluso toda la noche los turistas y pasajeros que tenían que salir y entrar hacia Machu Picchu, ¿no? Ha habido alrededor de unos 150 turistas varados hasta esa hora en Machu Picchu, y otros que también en Ollantaytambo esperaban poder partir hacia Machu Picchu. Han tenido que esperar y trasladarse en horas de la madrugada, 2, 3, 4 de la mañana. Los trenes han estado recorriendo la vía ya
liberada, por así decirlo. Ah, ya, entonces ya solamente hubo, claro, porque se veía en las redes que habían varios turistas que decían que estaban esperando 1, 2, 3 horas para poder llegar a también tomar tren y seguir. Sin embargo, ya a partir de la medianoche comenzó a regularizarse el tema y ya el día de hoy, que me imagino tantísima gente querría ir último día del año y que esperas ese ticket que es el de los más especiales, pero ya está funcionando con normalidad entonces. Sí, lo terrible es que, bueno, uno tiene que sufrir esas tragedias constantemente, ¿no? Y más aún en esta temporada de lluvias, que vamos a tener seguramente algún tipo de derrumbe, un bloqueo de la vía férrea por cuestiones de piedras que caen siempre de las laderas, ¿no? Claro, claro, Luis. Ahora, es importante, ¿no?, ver, como tú has preguntado, Mari, la situación actual, ¿no? Pero hay varias preguntas, queremos aprovecharte, Luis. Lo primero tiene que ver con los varados. Los turistas varados nos informan que hay unos varados. Y dos, ¿cuánto se demoraron, por favor, las ambulancias en llegar? Tú has hablado de 5 horas. Y eso es un dato crucial porque estamos hablando de la joya turística de nuestro país, una de las maravillas del mundo, que no tiene protocolos, y si se demoran 5 horas en llegar, por más agreste, remota que sea la zona, es que no debería ser remota porque forma parte de nuestro circuito turístico. Entonces, reitera eso, por favor. ¿Cuántos han demorado en llegar las ambulancias, los paramédicos, etcétera? Sí, René, mira, desde Cusco hay que ir en ese carretero, en una vía hacia el Valle Sagrado, hasta Ollantaytambo, aproximadamente, tomando en cuenta 2 horas. 2 horas de carretera hasta Ollantaytambo. Luego en Ollantaytambo se toma el tren hasta Machu Picchu, 1 hora 45. Este suceso se ha dado más o menos a mitad del camino, pasando un poco más de la mitad del tramo entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Luego, para retornar a los pasajeros heridos, se ha tenido que esperar aproximadamente 1 hora a la intemperie ahí al lado del tren siniestrado para que llegue otro tren a recoger a los heridos. Más o menos vamos a decir unos 45-50 minutos por tramo, es decir, 1 hora y media aproximadamente para trasladar a los heridos hasta Ollantaytambo. Luego, 2 horas más para subirlos a una ambulancia y llegar al Cusco, ¿no? Eso es lo que ha demorado y esto visiblemente pues no trae consigo el tema de los protocolos de seguridad. Yo tengo que recordar que estos trenes solamente cumplen servicio de transporte de turistas, pasajeros locales, nacionales y demás. No cumplen más ninguna otra tarea ni tienen los procesos. Es más, hace mucho tiempo atrás hemos tenido varios sucesos de turistas que han fallecido en Ollantaytambo por las caminatas, por la altura, por un tema también de temas de salud. Y no tenemos hasta el día de hoy una clínica de atención de urgencias médicas, ni siquiera en Ollantaytambo. Así que el sistema de salud también está grave respecto a la atención de los visitantes y los turistas. Imagínate con este suceso que se ha dado a fin de año, la estamos pasando muy mal y la publicidad, como vuelvo a decir, es muy mala a nivel internacional. Claro, Luis. Ayer escuchamos al gobernador regional frente a quien hay muchas críticas, pero no es el momento, pero escuchábamos reclamar. No me quedó claro si era por un hospital que habían prometido y que hace años no se construía. ¿De qué hospital hablaba? Hay un hospital a medio construir en Ollantaytambo, hay un hospital a medio construir en Machu Picchu, hay un hospital a medio construir en Quillabamba, hay un otro hospital a medio construir y por terminarse aquí en Cusco. Lo que ha denunciado el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, es que no han permitido en las estaciones de Piscacucho, donde han llegado hasta donde hay eje carretero, Piscacucho, un punto de partida para Camino Inca, hasta ahí han llegado las ambulancias del PAMU, del Ministerio de Salud, y al parecer la gente del ferrocarril y de las estaciones en estos puntos no han permitido el ingreso de estas ambulancias y no han permitido el ingreso de las ambulancias de las clínicas privadas. Por eso es que él denuncia, al parecer, un tema negociado hasta con los heridos, hasta con el tema de la salud, de la emergencia. Eso es lo que él denuncia y visiblemente hoy vemos que la mayoría, por no decir todos los pasajeros heridos en este momento se encuentran en clínicas particulares y aquí ninguno en el hospital regional donde yo me encuentro en este momento, por ejemplo, ¿no? Atroz lo que dices, Luis. Estamos seguros que nos vas a pasar más datos conforme pasen los días y nos vamos a enterar mejor, ¿no? Como 4 hospitales a medio construir has mencionado, atroz, y un eventual negociado, no sabemos.
Vamos a esperar las investigaciones. Reni, pero qué terrible que por una coordinación horaria se hayan chocado frontalmente estos trenes y como nos decía nuestro corresponsal Luis Abanto, a quien le agradecemos tanta información, es que desde el año 2018 no se veía un choque de trenes, pero aquella vez era porque estaba parado, detenido por una avería y por atrás le chocan. Bueno, son cosas que sucederían, pero frontalmente por coordinar la hora que sale. Entonces vamos a crear, no es por ser pesimistas, hay que ser realistas, ¿no? Pero mira, estamos hablando de un choque frontal entre dos trenes supuestamente de alta gama, empresas privadas que debieran ser muy eficientes, a que han demostrado que no lo son, no tienen protocolos de seguridad. Y hay que sumarle también la denuncia de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que habla hace años ya, por lo menos, no, un par de años, está hablando de un exceso en el aforo a las ruinas de Machu Picchu y también, Mari, la sobreventa de boletos y las mafias de boletos con los buses que van cuando termine el trayecto del tren. O sea, la situación de Aguascalientes y una más. Y la respuesta inmediata por parte de la ambulancia, digo yo, ¿no? La respuesta rápida. La cereza de la torta. Lo que acaba de decir Luis Abanto, 4 hospitales, 4, en Ollantaytambo, que hubiera facilitado todo, y en Machu Picchu Pueblo, que también hubiese facilitado todo, a medio construir. Sí. Bueno, gracias por el detalle. Igual a esta hora.